necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Bienvenidos hermanos a su programa Discípulos de Emaús tras las huellas de Jesús. Hoy un programa bastante importante porque hoy vamos a hablar sobre Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua de Resurrección. Agradecidos con Dios que nos permite vivir un nuevo año, este Pentecostés, y vamos a hacerlo como siempre poniéndonos en presencia de nuestro Dios Padre Celestial. Y para eso quiero hacerlo con una canción muy bonita que cantamos mucho en las iglesias, que habla sobre el Espíritu Santo de Dios que ya está aquí. Entonces vamos a esperar que producción nos lo coloque y a ponernos en esa presencia de ese Espíritu Santo, de ese Espíritu Divino, de ese Paráclito, ese defensor, ese abogado, esa tercera persona de nuestra Santísima Trinidad, para que nos dé la unción, la gracia de poder entender la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. El Espíritu de Dios que se mueve en este lugar, que se mueve en nuestros corazones, que se mueve en nuestra vida. Ese Espíritu de Dios que nos lo regaló desde el momento en que empezó a crear todo lo que es la tierra, se haga presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a pedir a producción que nos coloque la oración para que la hagamos juntos, para que ese Espíritu esté con nosotros durante todo este día, durante todas nuestras vidas. Es la oración al Espíritu Santo. Vamos a poner nuestra presencia completa en Él. Y dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que cuanto guiados con el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Fíjense qué hermoso pedirle al Espíritu Santo el consuelo, llena nuestros corazones. Y de esta manera damos inicio a este programa, como es, con la oración, con la presencia del Espíritu Santo. Ya este domingo vamos a hablar de lo que es el Pentecostés. Vamos a volver a recibir esos dones, esas gracias que se nos dan en esta fiesta. Y tenemos que hacer un poquito ese recuento. Saben que siempre tratamos de hacer ese recuento histórico porque la iglesia
es una iglesia que viene de años, de siglos, no es una iglesia de la nueva era, no es una secta que se acaba de crear. Nuestra religión católica, los cristianos católicos, tenemos una historia basada en fe y en documentación, en la Biblia, en los libros. Entonces, fíjense que Pentecostés, pente, que viene del griego, significa son 50. Los 50 días, que serían 7 semanas, que han pasado desde ese domingo de resurrección. ¿Pero es el único Pentecostés que existe en la historia? Pues no, porque Pentecostés se realizaba primero en nuestros amigos los judíos, los hermanos judíos, realizaban ese Pentecostés, esa fiesta que también se le llamaba la fiesta de las mieses o la fiesta de la cosecha o fiesta de primavera, porque eran las 7 semanas que seguían a la época en que empezaban a recolectar los frutos. La cosecha se recogía y se hacía una gran fiesta. También tenemos en el Antiguo Testamento que hubo una gran fiesta después de 50 días de espera. ¿Cuál fue esa gran fiesta? De los israelitas. Después que los israelitas son sacados de Egipto por Moisés, pasan 50 días en ese desierto y Moisés es invitado por Dios a subir al monte Sinaí y en ese monte se le otorga las leyes, los mandamientos, esos famosos 10 mandamientos que no se quedaron en el Antiguo Testamento, sino es que es la base de nosotros los que nos llamamos cristianos. Los que nos llamamos cristianos seguimos a Cristo y a sus mandamientos, que no fueron abolidos por Él, sino que, como Él mismo lo dice en la Escritura, Él vino a cumplirlos, a hacerlos acción. Entonces, después de esos 50 días en que los israelitas salen de Egipto, se hace el Pentecostés. Tuvieron un Pentecostés, una gran fiesta. Y nosotros los cristianos tuvimos nuestro Pentecostés porque después de la muerte de Jesús en cruz y de su resurrección, se reunieron los discípulos junto a María a celebrar la fiesta de la mies o de la primavera, y en esa fiesta de la mies de la primavera ocurre algo que no había ocurrido nunca, que es cuando el Espíritu Santo baja a donde están los discípulos y le aparecen llamas de fuego. Se escucha un estruendo en el cielo y empiezan a tener ciertas situaciones sobrenaturales. Es el Pentecostés del cristiano. Por ahí me están colocando el don de la sabiduría, pero ya va, no se me apure mucho producción, porque tenemos que leerlo desde la palabra, porque a veces la gente cree que es una historia que se va contando, pero sí, aquí está en la Biblia. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, ya sabemos que son los 50 días para la recolección de la cosecha, que coincidió con los 50 días después de ese famoso domingo de resurrección. Todos estaban allí, de diferentes pueblos se reunían a celebrar esa fiesta de primavera. Entonces todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivía en Jerusalén judíos, cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió a oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales sus sorpresas y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elán, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia,
del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigidia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros han convertido al judaísmo. También los han venido de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, están borrachos. Entonces Pedro tomó la palabra, se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos, todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como todos ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, como dijo, sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Eso lo había dicho Dios. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas. Palabra de Dios. Fíjense, como siempre ha ocurrido las personas que no tienen fe, que le decían a toda esta gran maravilla, que parece un cuento, y por eso le quedó esa entonación, pero es una grandeza, es la grandeza de nuestra fe, es la fe de la iglesia, es creer que hay un ser superior, un Dios que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, lo que nuestra mente, luego con nuestros ojos, nuestra voz, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento no le concede respuesta. Dios ya la tiene predeterminada. Fíjense que esto ocurrió después de la pasión de Jesús, 50 días después de la pasión. Pero ya el profeta Joel lo había dicho, que vendría el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y derramaría dones, gracias sobre sus siervos. Esto es Pentecostés, el Pentecostés del cristiano. Es el Pentecostés que nosotros estamos celebrando 2000 y pico de años después. ¿Y qué recibieron en esas lenguas de fuego? Claro, fue la manera simbólica. Acuérdense que Dios utiliza mucho el simbolismo porque el humano tiende a no creer. El humano tiende a ver para creer. Acuérdense de Santo Tomás, que tuvo que meter el dedo en el huequito del costado de Jesús, de meter el dedo en el huequito de la mano de Jesús donde estaban los clavos, para él creer que sí era el Dios, que no se quedó muerto en cruz, sino que resucitó. Qué triste. Y por eso también está la bienaventuranza. Dichosos aquellos que creyeron sin tener que ver, como todos nosotros. No hemos tenido que meterle el dedo en la llaga a Jesús para saber que tenemos un Dios vivo que nos ama. Entonces, en esa efusión del Espíritu Santo, en esas llamitas, el Espíritu Santo nos regala dones. Y esos dones se convierten en una tierra fértil en frutos. Así como la semilla que cae en tierra fértil da frutos, los dones que el Espíritu Santo nos regala desde el momento de nuestro bautismo, que es la primera, como quien dice, contacto con el Espíritu Santo, ya nos regala gracias y nos regala dones, los cuales son renovados constantemente en esta fiesta de Pentecostés cristiana. Pero vamos a un corte comercial y entonces de regreso hablamos de cada uno de esos dones y cómo se hacen activos en nuestra vida. No se despeguen de sus pantallas porque seguimos con más discípulos de Maús tras la huella de Jesús. Hoy, Pentecostés. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.